Muy buenos días para todas las personas que a esta hora nos acompañan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, nuestra página de Facebook, a este espacio diario de charlas con Actualícese. El invitado a esta hora del día, el doctor Nicolás Albiar, abogado, especialista en Derecho de los Negocios Internacionales. Se encuentra cursando una maestría en Derecho Privado, socio fundador y gerente general de Albiar González Tolosa Abogados. Se ha desempeñado como abogado interno en una firma de inversión extranjera. En AGT Abogados ha sido apoderado general de compañías nacionales extranjeras y representante legal principal o suplente para asuntos judiciales de reconocidas empresas. El tema que nos trae para el día de hoy: ¿cómo y cuánto cuesta contratar a un trabajador en Colombia? Doctor Albiar, bienvenido, muchas gracias por estar presente en este espacio de charlas con Actualícese. Y bueno, este es un tema que interesa tanto a empleadores como a empleados. Ya es importantísimo que los empleados, que estas dos partes tengan muy presente cómo actúa la legislación laboral en nuestro país, tengan en cuenta cuáles son sus derechos y también, por qué no decirlo, a qué sanciones se verían expuestos si se incumple con todo este tipo de temas. Bienvenida a este espacio de charlas con Actualícese y tiene usted la palabra. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, Actualícese. Y claro, Carlos, como usted lo decía, pues este tema, digamos que es muy relevante para cualquier empresario, cualquier emprendedor y también del otro lado, para cualquier persona que es empleada, porque realmente sí hay una desinformación en muchos casos de los costos que implica contratar un empleado y cómo debería contratarse un empleado en Colombia. Digamos que desde el punto de vista jurídico y gerencial de una compañía, el tema de contratación de empleados es un tema de fundamental importancia y que implica una serie de riesgos y costos para la operación misma de la compañía. Para ello, pues voy a comenzar con una presentación que teníamos preparada para todos los asistentes y de esta manera comenzar un poco a introducir y ampliar el tema. Voy a compartir en este momento mi pantalla. Bueno, como les estaba comentando en un primer momento, la charla se trata de cómo y cuánto cuesta contratar un trabajador en Colombia. Son dos preguntas importantes y fundamentales a la hora de hacer negocios, a la hora de hacer empresa, a la hora de emprender y obviamente a la hora de trabajar en Colombia. Pues primero, como Carlos lo refería, en mi perfil académico y profesional, yo soy Nicolás Albiar Romero, soy abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad de los Andes. Estoy cursando una maestría en Derecho Privado de esta misma universidad. Soy gerente general o director general de la firma AGT Abogados y me dedico al acompañamiento y a la asesoría de empresas en diferentes áreas del derecho, incluida esta que vamos a tratar. Bueno, lo primero que hay que hablar es que en Colombia las personas cuando crean empresa, cuando emprenden o cuando están arrancando o inclusive cuando ya son empresas consolidadas, tienen errores básicos en la modalidad de contrato, en escoger la modalidad de contrato correcta, en saber qué modalidad de contrato aplicar a una relación con un colaborador, porque existen diferentes términos que tenemos que entender. No podemos hablar solo de empleado y empleador. Tenemos que hablar de las relaciones entre todos los colaboradores de una compañía, de un negocio o de una empresa. El colaborador también llámese al contratista, al trabajador independiente. Entonces, definitivamente, lo primero que tenemos que entender o hacer un llamado de atención o exaltar en esta presentación o en esta exposición es que cuando hablemos de la modalidad de contrato,
para vincular personal, no estemos limitados a hablar de la relación empleado-empleador. También tenemos que hablar de la relación empleado independiente o contratista independiente. Y en este sentido, cuando sí hay una relación laboral, tenemos que entender que esta relación genera no solo los costos de salario, sino también otros costos relacionados con la relación laboral, que son, por ejemplo, como lo tenemos aquí, las horas extras, el trabajo nocturno, el trabajo dominical, el trabajo festivo, obviamente el pago de seguridad social, obviamente el pago de parafiscales. Digamos que una relación laboral no solo implica el pago de salario, el pago de honorarios, implica mucho más que eso, que es lo que vamos a ver aquí, y también vamos a explicar las modalidades de contratación que existen en Colombia. Entonces, entrando en materia, tenemos que, ¿qué tipos de contratos puede manejar una compañía para contratar personal en Colombia? A esto, pues, queremos hacer una salvedad importante. Digamos que tenemos dos modalidades o dos tipos de contrato, por decirlo de alguna manera, que son ampliamente usados en Colombia. No con esto quiero decir que los dos contratos son contratos regidos por el derecho laboral. Tenemos, por ejemplo, el contrato de prestación de servicios, que como lo explicamos acá es un contrato de materia civil, un contrato de orden civil, está regulado por el Código Civil, en el cual una persona, un contratista, un trabajador independiente, se compromete o se obliga a prestar un servicio de forma suficiente, de forma independiente, a cambio de un pago de honorarios, un pago de retribución por ese servicio prestado, pero no se constituye como un contrato laboral. ¿Por qué queremos hacer la salvedad? Porque en Colombia es normal, frecuente ver que muchas de las compañías contratan a través de contratos de prestación de servicios o órdenes de servicio. Esto, en términos legales, en principio no tiene ningún impedimento, más allá de que esta relación devenga o se convierta en una relación de índole laboral o un contrato laboral realidad, lo cual tendría otras implicaciones legales, ya lo vamos a explicar. Pero en el contrato de prestación de servicios, la principal característica es su autonomía, ¿sí? Y esa relación jurídica es válida para contratar, digamos, un colaborador dentro de la compañía. Distingamos los términos de colaborador y de empleado. Cuando hablamos de este tipo de colaboradores, es decir, de contratistas independientes, trabajadores independientes, es responsabilidad de ellos asumir el pago de su seguridad social, ¿sí? Entonces, en este escenario, la obligación del empleador o del contratante, de la empresa contratante, es verificar esos pagos de seguridad social por parte del contratista independiente o del trabajador independiente. Pero sí, es una modalidad de contrato para, digamos, entablar una relación con colaboradores en el entorno diario de una compañía. El segundo tipo de contrato que tenemos es los contratos de trabajo, que obviamente son aquellos donde hay una relación entre empleado y empleador, donde hay una subordinación, es su principal elemento, donde hay una prestación personal del servicio, es decir, que el empleado se compromete a él mismo prestar el servicio al que se comprometió. Y por último, en estos contratos de trabajo, su último elemento distintivo o esencial es el salario, la remuneración por ese servicio prestado. Entonces, cuando nos enmarcamos dentro de los contratos de trabajo, que es lo que vamos a hablar aquí, obviamente tenemos diferentes modalidades del contrato de trabajo, que es lo que vamos a ver. Y eso es lo que queremos dar a explicar en esta charla. ¿Cuáles son las modalidades? Es decir, ¿cómo contrata un empleado en Colombia? Ya con esta salvedad podemos entrar a revisar cuáles son esos tipos de contrato de trabajo de índole laboral.
Entonces tenemos que el derecho laboral o el Código Sustantivo del Trabajo, digamos que clasifica o ordena o desgrega los contratos de trabajo de acuerdo al término o al tiempo que se fijan en cada uno de este tipo de contratos. Por ejemplo, tenemos el contrato a término fijo, que como su nombre bien lo indica, es un contrato en que la duración está plenamente establecida. Es decir, es un contrato que entre empleado y empleador se suscribe a un tiempo fijo, es decir, a un año, a 6 meses, a 3 meses. Es una duración establecida. Esta es la primera modalidad de contrato y es frecuente verlo en Colombia. Una claridad importante en este tipo de contratos. Ese contrato siempre tiene que ser por escrito. Si no es por escrito, ya vamos a ver las consecuencias, pero digamos que la presunción legal o la consecuencia de no suscribirlo por escrito es que cualquier contrato laboral que se haga o que se entienda que sea un contrato laboral y no esté por escrito a término fijo, se entenderá a término indefinido. Entonces, el segundo tipo de contrato que tenemos es el contrato a término indefinido. Y este contrato es un contrato en el cual la duración está determinada, más bien es por el acuerdo de las partes. O sea, las partes definen en el contrato de manera verbal o escrita, ya lo veremos, el tiempo que quiere que dure. Pero obviamente esa determinación es indefinida, es decir, que es un contrato sin un límite de tiempo establecido. Ahora bien, hay que entender que, como les decía, la presunción legal en materia laboral es que cualquier contrato que no especifique ni la duración temporal del contrato, ni especifique la naturaleza de la obra contratada, ni especifique que la duración del contrato se someterá a la terminación de determinado servicio u obra, se entenderá como un contrato a término indefinido. Cualquier contrato verbal se presume que es un contrato a término indefinido. En este orden de ideas, pues aquí hay una modalidad de contrato que en términos generales y en la práctica termina siendo la modalidad de contrato, digamos que más usada, más frecuente, no solo porque en Colombia hay una tendencia a la informalidad en la contratación de trabajadores y terminan siendo relaciones laborales a término indefinido, sino que también en los contratos realmente con las formalidades del caso y que se hacen con los protocolos del caso y que se hacen con la regularidad y con las rigurosidades legales necesarias, siempre terminan siendo contratos, o pues en su mayoría terminan siendo contratos que se manejan a término indefinido. También tenemos otra modalidad de contrato que es el contrato por obra o labor determinada, y es un contrato de trabajo que se rige por la duración de determinada actividad a la que se contrata. Es decir, el trabajador, la duración del contrato para el trabajador está determinado por el tiempo que dure determinada actividad para la que es contratado, pero sigue siendo un contrato laboral, no hay que confundirlo con el contrato de prestación de servicios. Y por último está el contrato para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio, y ese es un contrato que no puede superar el término de un mes y debe ser un contrato que esté orientado a actividades realmente distintas a las normales que desempeña la empresa. Es decir, un ejemplo, si yo contrato a una persona para un trabajo ocasional o transitorio en una distribuidora de carnes, no lo puedo contratar para que porcione, aliste, empaque los productos que se distribuyen en este establecimiento. Por ejemplo, tendría que ser una persona que hiciera una obra civil, una reparación en los equipos de este establecimiento de comercio. Tiene que ser un objeto dentro del contrato que sea realmente diferente a las actividades normales del empleador. Bueno, ya entendiendo, digamos que estas principales modalidades de contrato, tenemos
¿Cuál es esa formalidad que se le debe dar? Esa ritualidad que se le debe dar a los contratos de trabajo. Yo ya les había mencionado que cualquier contrato verbal, digamos, se presumirá que es un contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido realmente se puede hacer de manera verbal, pero pues ninguna empresa, ni ningún empresario, emprendedor, o inclusive ningún empleado en Colombia quisiera que el contrato a término indefinido se hiciera de manera verbal, porque no estarían las condiciones específicas y todas las cláusulas a las que estas partes se están sometiendo en la relación laboral no estarían determinadas, estarían en el aire, estarían pues en la voz de cada una de estas personas. Entonces las formalidades que uno le debe dar a un contrato es, independientemente de la modalidad, en mi concepto, pues siempre debe ser un contrato escrito donde se determine cuál de estas modalidades se va a manejar dentro del contrato. Y realmente el código sustantivo del trabajo sí determina algunos elementos esenciales. No son los únicos que deberían integrarse en un contrato de trabajo, eh, pero determina algunos. Por ejemplo, la identificación y domicilio de las partes, es decir, la identificación y domicilio del empleado y del empleador, el lugar y la fecha de celebración del contrato, el lugar donde se haya contratado el trabajador y donde se vaya a prestar el servicio, la naturaleza de ese contrato, como lo hablábamos, la cuantía, la remuneración o la forma de pago del salario, eh, la estimación del valor, la duración del contrato, el desahucio o las causales de terminación. Digamos que estos son elementos o características mínimas que debe tener un contrato de trabajo, pero realmente en los contratos de trabajo debe haber mucho más. Debe estar, por ejemplo, las obligaciones específicas del empleado y del empleador. Debe contenerse las prohibiciones específicas del empleado y del empleador. Deben incluirse, por ejemplo, acuerdos de confidencialidad dentro de los contratos de trabajo o dentro de los contratos también de prestación de servicios, si lo queremos hablar de esa manera. Deben incluirse, por ejemplo, acuerdos de no competencia, acuerdos de solidaridad y de rigurosidad en las relaciones laborales, también sea para sus superiores como para los pares de este empleado. Por ejemplo, algo muy importante es que se establezcan de forma taxativa las causales de terminación. O sea, las causales de terminación deben ser no solo las que están incluidas en el Código Sustantivo del Trabajo, sino también aquellas causales que el empleado y el empleador hayan pactado para que su relación pueda terminar de una forma clara, transparente, concisa, sin problemas o sin confusión o sin confusiones. Eh, También tenemos la idea general de que los empleadores deben obviamente tener unas cargas laborales que siempre deben tener presentes, siempre deben tener la consistencia y la idea de que ellos no solo van a adquirir una responsabilidad bajo el salario, ¿no? Para el pago del salario, realmente adquieren otras obligaciones, como lo decíamos, que son las relativas a todo el sistema de seguridad social, en pensiones, en salud, riesgos laborales, todo el sistema de parafiscales, ICBF, SENA, Caja de Compensación, eh, y otras que digamos no son eh, innatas del contrato laboral, pero que deben ser algo a lo que debe apuntar el empleador. Por ejemplo, todos esos costos indirectos que implica la seguridad y salud en el trabajo, eh, tener un ambiente laboral sano, tener un ambiente laboral eh, apto para que los empleados desempeñen sus funciones. Todos esos son costos indirectos, digamos que no se prevén a la hora de contratar un empleado, pero sí se deben tener en cuenta, porque como lo decía, no es solo el salario, no solo es la seguridad social, es decir, salud, pensión y riesgos laborales, no solo son los parafiscales, ICBF, Caja de Compensación y SENA,
y pagos al SENA. También tiene que tener en cuenta esos costos, digamos, intangibles que están inmersos en una relación laboral. ¿Qué beneficios yo le puedo dar al empleado para que se sienta más cómodo en su labor? ¿Qué incentivos le puedo dar a ese empleado? ¿Qué costos me implica tener un establecimiento de comercio con todas las garantías de seguridad y salud en el trabajo? Realmente, en torno a una relación laboral, tenemos una cantidad de costos visibles desde el punto de vista legal y otros, digamos, innatos a ese día a día de la relación laboral. En este sentido, digamos que tenemos que tener algunas ideas importantes, algunos aspectos importantes en cuenta. Por ejemplo, el Código Sustantivo del Trabajo establece unos periodos de prueba en los contratos laborales. Entonces, eso es como una idea adicional, pero que queremos exponer en este capítulo porque es algo que se tiene que tener en cuenta. No mucha gente lo sabe o no mucha gente lo trata o se ven muchos errores en el día a día en la contratación laboral en este sentido. El periodo de prueba. Todos decimos, sí, siempre hay que tener un periodo de prueba en los contratos laborales, pero saben cómo establecerlo, saben cómo se debe incorporar en el contrato, saben qué tiempo tiene que tener, qué puede exceder y qué no puede exceder. Entonces, en este sentido, pues una salvedad importante, hablando de la forma o de las formalidades del contrato laboral o de los tipos de contrato laboral, es que siempre se debe incluir un periodo de prueba. Ese periodo de prueba debe ser incorporado por escrito en los contratos laborales y no puede exceder la quinta parte de la duración total del contrato laboral y en ningún caso puede exceder los 2 meses. Entonces, eso es una salvedad importante y siempre vemos, como les decía, contratos laborales que no tienen de ninguna manera establecido el periodo de prueba, lo cual hace realmente que haya una confusión tanto para el empleado como para el empleador. Bueno, también, digamos, hay otra idea importante y otra claridad importante que deben tener los empleadores al momento de contratar y digamos que es una garantía legal que tiene el derecho colombiano de índole laboral y es esa estabilidad laboral reforzada, porque todos los contratos, bien sea bajo las modalidades que los vimos, hay personas que van a tener esa estabilidad laboral reforzada y eso implicará una serie de situaciones proteccionistas, obviamente, para el empleado, garantistas para el empleado, pero también implicará una serie de costos adicionales y unas gestiones adicionales para la empresa. Digamos que aquí no estamos en favor o en contra de estas disposiciones o en favor o en contra del empleado, simplemente es en aras de darlas a conocer desde un punto de vista objetivo y neutral, no del lado del empleado, no del lado del empleador, pero cuando hay una situación de estabilidad laboral reforzada, por ejemplo, en el caso de una persona que se encuentre incapacitada por una enfermedad que le impida desarrollar sus funciones de carácter normal, obviamente una mujer embarazada en su etapa de gestación o de lactancia, estas personas tienen una protección especial y no pueden ser despedidas como comúnmente se hace o bajo un procedimiento normal. Siempre debe mediar la autorización por parte del Ministerio del Trabajo. ¿Por qué hablamos de que esta idea es importante tenerla en cuenta en la pregunta cómo y cuánto cuesta contratar? Porque estas personas que gozan de una estabilidad laboral reforzada, obviamente tendrán una garantía legal especial para proteger su derecho al trabajo, pero también para la empresa implicarán unos costos adicionales, bien sea en el desarrollo mismo del contrato, por licencias, por incapacidades, por también al momento de dar terminación al contrato, gestiones adicionales que se tienen que hacer, indemnizaciones adicionales que se tienen que pagar. Es decir, que esta estabilidad laboral reforzada se traduce en unos costos mayores
para el empresario, para la empresa o para el emprendedor. Pero del otro lado, es cierto y es correcto decir que esta estabilidad laboral reforzada lo que hace es proteger a los empleados que tienen una condición especial. Y eso no está mal, pero sí implica unas formalidades tanto en el contrato laboral como en los costos que se asumirían por la contratación de este tipo de empleados. Bueno, como ya lo decía, digamos que no solo se tiene que ver las implicaciones directas monetarias al momento de contratar, no solo salario, no solo seguridad social, no solo parafiscales, también tienen que haber unos criterios orientadores, y así lo plasmó la Ley 1496 de 2011, en la valoración salarial, por ejemplo, la naturaleza de la actividad a realizar, el acceso a los medios de formación profesional, las condiciones de admisión al empleo, condiciones de trabajo, igualdad de oportunidades y otros complementos salariales. ¿Qué quiero decir con esto? Que al momento de fijar el salario, digamos, uno no debería ser tan tajante ni tan riguroso en decir un profesional o un técnico, un empleado promedio de esta función se está ganando este monto de salario. El salario realmente tiene que ser un factor remunerador de la prestación personal del servicio, pero de manera completa. ¿Para qué? Para garantizar lo que estamos viendo acá. Un derecho a la igualdad, unas condiciones de trabajo aptas, unas condiciones de trabajo que fomenten el desarrollo profesional de esta persona o el desarrollo de trabajo de esta persona. Digamos que esta es una concepción de salario mucho más abierta porque hablamos también de nuevas realidades laborales y nos damos cuenta que muchos de los empleados en este punto y hace ya muchos años no solo se vinculan a una compañía por el salario, sino también por esos beneficios inmateriales que da la compañía al momento de retribuir la prestación del servicio. Bueno, ya entrando, digamos, más en temas básicos y económicos, todas las empresas deben tener en cuenta que el salario mínimo cambia año a año y pues a la pregunta, ¿cuánto cuesta contratar un trabajador en Colombia? Pues lo primero es responder esto, ¿no? En Colombia existe un salario mínimo que, como todos sabemos, es negociado año a año por una delegación del gobierno y de los sindicatos y de los trabajadores. Y en este sentido, cada año va a variar el salario mínimo. Para este año, el 2021, el salario mínimo está en 908.526 pesos, junto a un auxilio de transporte de 106.454 pesos. Obviamente esto es para aquellos trabajadores que devengan un salario igual o inferior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y como les decía, ya entrando en términos más específicos, básicos y monetarios de cuánto cuesta contratar un trabajador en Colombia, tenemos obviamente el salario que se determine, que puede ser el salario mínimo como lo acabamos de ver, o el salario que determinen las partes. Pero efectivamente, pues todos los empleadores deben fijarse en las prestaciones sociales. Entonces, todo empleador debe realizar la respectiva liquidación de prestaciones sociales, teniendo en cuenta como base, obviamente, el salario de cada empleado y los días laborados. Sin embargo, el auxilio de transporte forma parte de la liquidación de las prestaciones sociales solo como excepción, ya que esto no constituye salario, no constituye base salarial. Dentro de las prestaciones sociales, obviamente, tenemos la prima de servicio y esta es la obligación del empleador de pagar el equivalente a 30 días de salario por cada año a favor del trabajador. Obviamente la prima de servicios se paga normalmente la mitad de esta prima a mitad de año y la otra mitad a final de año.
Pero sí, en resumen es un salario al año y este es un costo que se debe tener en cuenta dentro de las prestaciones sociales. También está el auxilio de cesantías, que también equivale a un mes de salario por cada año, y esto se consignará al fondo de cesantías año vencido, como ya lo hemos hablado, y también corresponde a un salario completo a favor del trabajador. Es decir, aquí tenemos un ejemplo simple y es, si un trabajador se gana 10 millones de pesos, se deben consignar 10 millones de pesos a su fondo de cesantías, por el auxilio de cesantías, al que tiene derecho cada empleado. Obviamente esto es una vez al año y todos conocemos que se hace año vencido, normalmente al 14 de febrero del año siguiente, y es una obligación que si se incumple, pues tendrá unas penalidades, unas indemnizaciones bastante onerosas para el empleador. Están los intereses a las cesantías, que también corresponden a un cálculo a favor del empleado, con base en el pago de cesantías, y corresponde al 12% anual. ¿Sí? Está la dotación es esa dotación que se le debe dar habitualmente a los empleados. Están obligadas a aquellas empresas que ocupen uno o más trabajadores y se deberán suministrar cada 4 meses en forma gratuita. ¿Esto qué incluye? Esto incluye un par de zapatos y un vestido de labor para el trabajador. Obviamente es orientado a la prestación del servicio. Esto también solo aplica para aquellos empleados que vengan hasta 2 veces el salario mínimo o un salario inferior a este monto. Las vacaciones, entonces, obviamente esto es otra prestación social que establece la legislación laboral colombiana y establece que el empleador tiene la obligación de pagar un descanso remunerado de 15 días a cada trabajador una vez se hayan prestado un año de servicios. Obviamente, esto se puede disfrutar tanto en tiempo como en dinero. Es decir, si no se disfruta en tiempo, pues esto tendrá que liquidarse en dinero. Y por último está el auxilio de transporte, que las empresas o los empleadores deberán pagar por este concepto a favor de los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos. Como ya lo veíamos más arriba, el monto ya está definido y se define junto con el salario mínimo. Ahora pasamos a otro tipo de costos que implica la relación laboral y son los aportes al sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social, digamos que está incluido está conformado más bien por los aportes a salud, a pensión, a ARL. Los aportes a salud corresponden a un pago obligatorio del 12.5% del salario, obviamente, de cada trabajador, en el cual el empleador debe asumir el 8.5% y el empleado el 4%. Ya veremos más adelante en esta presentación que existen unas excepciones para algunas empresas que no están obligadas a hacer este tipo de aportes. El sistema de seguridad social en pensiones, los fondos de pensiones, digamos que el pago que se debe hacer es el 16%, en el cual el empleador le corresponde el monto del 12% y al empleado del 4%. Siguiendo con el sistema de seguridad social, tenemos los riesgos laborales, en el cual el empleador, la empresa, tiene la obligación de afiliar a la ARL, al sistema de riesgos laborales, y hacer el pago de estos aportes para la protección, obviamente, de los riesgos laborales de cada empleado. Y este porcentaje varía dependiendo del riesgo de la actividad a la que se dedique cada empleado. Por ejemplo, tenemos en la clase 1, el tipo 1, el riesgo tipo 1, que es el 0,522%, o, digamos, los riesgos más altos pueden llegar a pagarse en aportes de ARL el 6,960%.
Ahora, tenemos también, ahí estábamos hablando de la seguridad social o de los elementos integrantes de la seguridad social y de los pagos que la conforman, pero también tenemos los aportes parafiscales. Digamos que no todas las empresas en este momento están obligadas a hacer estos aportes, pero pues la mayoría, dependiendo de su tamaño y de los salarios que paguen a sus empleados, están obligadas a hacerlo. Entonces, para los aportes a ICBF, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se debe pagar el 3%, solo para aquellos empleados que devenguen más de 10 salarios. El aporte al SENA, que corresponde al 2%, también solo para aquellos empleados que devenguen más de 10 salarios. Ya vamos a ver dónde está la excepción o la exoneración, y la caja de compensación, que corresponde al 4%. Como les decía, el estatuto tributario en el artículo 114-1 hace la exoneración de aportes y dice que estarán exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor del SENA, a favor del ICBF, y las contribuciones o las cotizaciones al régimen de salud, las sociedades y personas jurídicas o asimuladas, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, sobre los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, es decir que ahí se puede establecer un ahorro, una diferenciación dentro del sistema de seguridad social en Colombia para algunos empleados o para algunos aportantes. Aquí vale la pena hablar de una, perdón, disculpen un segundo. Aquí también, pues digamos, entrando en la jornada laboral, que también implica unos costos importantes a la hora de contratar un empleado. Tenemos que se entiende por recargos sobre el salario, por trabajo adicional, por trabajo en días festivos, por trabajo nocturno. Eso implicará realmente un costo importante para aquellos empleados o para aquellas empresas que definitivamente tienen un sistema laboral en el cual necesariamente sus trabajadores tienen que trabajar horas extra, diurnas, extra nocturnas, dominicales, festivas. Eso realmente aumenta bastante el costo en la liquidación de los salarios, de la contratación de personal. Entonces, tenemos que el trabajo extradiurno se remunera con un recargo del 25% sobre el salario. El trabajo, este 25% es extra o trabajo adicional ordinario. Después tenemos el trabajo nocturno, que se remunera con un recargo del 35% sobre el trabajo diurno ordinario. Tenemos el trabajo dominical o festivo, los recargos dominicales o festivos, que se remuneran con un 75% sobre el trabajo ordinario, de acuerdo a las horas obviamente trabajadas en estos días. Y, por ejemplo, es decir que en caso de que un trabajador labore en una jornada ordinaria nocturna durante el día domingo, tendrá derecho a recibir, además del recargo del 75% del día dominical, el recargo del 35% del trabajo nocturno. Es decir que, como ustedes lo pueden ver, hay un porcentaje importante de aumento en el salario que va a recibir este empleado por trabajar en estos días y bajo estas condiciones horarias, por decirlo de alguna manera. Y en este sentido, obviamente, esto implica que a la liquidación de su salario mensual, la empresa se le incrementarán todos estos costos de personal. Es importante también tener en cuenta que recientemente, como ustedes ya lo deben conocer, se expidió la Ley 2101 de 2021, en el cual se modifican la jornada máxima legal de trabajo establecida en Colombia. Se estableció
una jornada de 9 horas diarias, que obviamente es consensuada y distribuida de común acuerdo entre empleado y empleador, y una jornada máxima semanal de 42 horas semanales. Estas 9 horas diarias implican que no haya recargo de ningún tipo. Entonces, obviamente, después de estas 9 horas, como jornada adicional o trabajo extra, horas extra, ahí sí va a haber el reconocimiento de los recargos que ya hablábamos, pero es importante tener en cuenta esta nueva ley para que al momento de que se estimen los costos de liquidación de horas extras, ordinarias, nocturnas, festivas y demás, se haga la cuantificación final de un costo de un trabajador. Por último, obviamente tenemos un ejemplo sencillo y un ejemplo básico de cómo terminaría siendo el costo, es decir, el cuánto cuesta un trabajador en Colombia, o cuánto cuesta contratar un trabajador en Colombia, y lo hicimos con base en el salario mínimo del 2021. Tenemos un salario base de 908.526, que es el salario mínimo para 2021, y tendríamos estos conceptos. Por ejemplo, tendríamos una salud de 77.225 pesos, unos aportes a pensión de 109.023 pesos, unos aportes a riesgos laborales, riesgo 1, el riesgo más bajito, de 4.743, unos aportes a caja de compensación familiar. Recordemos que aquí no hay ninguna exención, ninguna exclusión. Entonces tendríamos que esto ya es aportes para fiscales, son 36.341. Obviamente, como es un salario mínimo, digamos que estaríamos exentos de pagar SENA y CBF. El subsidio de transporte costaría 106.454 pesos. Y vacaciones, 37.855, prima de servicios, 84.582 pesos, y los intereses a las cesantías de 10.150. Es decir, que el costo real de un trabajador con el salario mínimo termina siendo de 1.459.480 pesos. Como ustedes pueden ver y como lo podemos resumir, dos preguntas o dar una respuesta final a los dos interrogantes de esta presentación son los siguientes. ¿Cómo contratar un trabajador? Entonces la respuesta específica es, tenemos, digamos en Colombia, dos modalidades amplias de contrato o comunes de contrato, y es una contratación de índole civil mediante un contrato de prestación de servicios que es más orientado a definir eso como un contratista independiente, como un empleado independiente, un colaborador independiente. Y tenemos los contratos de índole laboral, que son con trabajadores dependientes y pueden ser bajo las modalidades de contrato a término fijo, trabajo ocasional o transitorio, trabajo por obra o labor, o duración de labor o labor, o duración indefinida. Ese es el cómo podemos contratarlo. Ahora, ¿cuánto cuesta contratarlo? Tenemos que tener en cuenta, como les decía, desde el punto de vista financiero, monetario, estrictamente, unos conceptos: es el salario base, el auxilio de transporte, las prestaciones sociales, los aportes para fiscales, y eso les da un gran total. Uno siempre podría decir que al salario base se le aumenta entre un 40 a 50% para determinar el costo real de un trabajador. En ese sentido, podemos tener las respuestas a los interrogantes que planteamos, y valga la claridad que no solo son estos costos, ¿no? Yo les hablaba de costos intangibles en la relación laboral, beneficios, bonificaciones, capacitaciones, herramientas de trabajo, puesto de trabajo, garantías de la seguridad y salud ocupacional en el trabajo. Son muchos también otros costos indirectos relacionados con cuánto cuesta contratar un trabajador en Colombia.
Bueno, de esta manera terminaría mi presentación y les daría el paso a las preguntas. Doctor Nicolás, pues muchísimas gracias primero que todo por estos minutos en charlas con Actualícese. Una primera inquietud sería qué aspectos, qué pasos pueden pasar por alto los empleadores frente a este tema y pues incurrir en equivocaciones. Bueno, realmente en un primer momento la equivocación más frecuente es no suscribir un contrato de trabajo, ¿no? Eso es, digamos que lo que uno comúnmente ve. Yo no sé si por descuido, por afán, por la informalidad en algunos negocios en Colombia, pero no se suscribe un contrato de trabajo escrito. Entonces, termina siendo una relación laboral que no tiene claridad ni a veces ni siquiera en cuanto a las partes, el lugar de trabajo, la remuneración, los descansos, las horas extras. Eh, el primer error garrafal es no plantear un contrato de trabajo escrito. Eh, Además, porque no se establece la duración del mismo, no se sabe si es a término fijo, por hora o labor, a término indefinido, se puede confundir fácilmente, pues obviamente la relación de un contrato civil de prestación de servicios con uno laboral. Entonces, bueno, ese es el primer error. Y el segundo error es, digamos que en la cuantificación de las remuneraciones, ¿no? Hay que tener muy en cuenta qué se entiende como salario, como base salarial y qué no, qué se puede pactar como base de exclusión salarial, como pacto de exclusión salarial entre empleado y empleador, eh, qué beneficios se le pueden dar al empleado aparte del salario y no constituyen salario, a qué derechos pues o a qué indemnizaciones puede llegar a tener derecho una persona a la terminación del contrato. Vemos que hay que tener muy en cuenta esas cuantificaciones monetarias al momento de planificar la contratación de un empleado. Cuando un empleado cae en cuenta, observa que no le están cumpliendo con sus condiciones laborales, ¿cuál es el consejo suyo? ¿Qué debería hacer? ¿A qué entidad se debería remitir? Bueno, pues digamos que el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el Código Sustantivo del Trabajo establecen varios mecanismos, ¿no? Lo primero que yo recomiendo es un arreglo directo, una etapa de arreglo directo con la empresa, es decir, una comunicación directa con sus superiores para lograr un entendimiento consensuado y de mutuo acuerdo, y lo establece así el código sustantivo y lo establece así el código de procedimiento laboral o el código de la seguridad social, de procedimiento de la seguridad social, y establece que debe haber una etapa de arreglo directo. Si no la hay, obviamente, dependiendo de la situación, se puede acudir directamente ante un juez laboral, eh, mediante una acción judicial, pero también se puede, obviamente, previamente a llegar a la instancia judicial, hacer una conciliación ante el Ministerio del Trabajo o radicar las quejas ante esta entidad. Pero siempre, realmente creo que la solución es arrancar con un arreglo directo por parte de un representante de los empleados, intentando llegar a una solución con el empleador. Bueno, por aquí por nuestras redes sociales, Amanda Sierra pregunta, cuando una persona se postula a una empresa, ¿qué beneficios debería tener en cuenta para postularse a esta y qué aspectos implícitos debería tener en cuenta la empresa para escogerlo? Sí, digamos que esa pregunta está muy relacionada al plan de, de crecimiento que tenga la empresa destinada a ese candidato o a ese colaborador. Pero obviamente, como yo les decía, hay unos preceptos, unos lineamientos que debe tener en cuenta la empresa para fijar el salario, ¿no? La capacidad o la preparación de ese candidato, el proceso interno para lograr esa contratación. Eh, digamos que para fijar el salario no solo se debe ver el mercado laboral o el promedio del mercado laboral, qué se está pagando en el mercado laboral. Se debe ver el perfil, obviamente, específico de ese candidato y
de acuerdo a esos criterios orientadores que yo mencioné en la presentación, intentar retribuir mediante, obviamente, un salario monetario, pero también a través de unos beneficios, esa labor y esas capacidades, esa preparación académica, técnica o experiencia profesional, para que realmente el trabajo sea atractivo y esos pagos monetarios o materiales e inmateriales que recibe el empleado sí retribuyan esa gestión. Ahora, de parte del empleado, pues sí se tiene que fijar en cuáles son esas condiciones que suplen su necesidad laboral, porque bien lo explicaba también yo en este momento, no solo un empleado se vincula a una empresa por el salario, sino también por los beneficios inmateriales que le puede dar esa empresa, capacitaciones, beneficios para su familia. Conocemos, pues, normalmente muchas compañías, por ejemplo, pagan la seguridad, la medicina prepagada del núcleo familiar. Hay unos beneficios inmateriales o de bienestar en el área de recursos humanos que sí deben ser eh, un, un aliciente o una forma de convencer al talento humano de trabajar en esta compañía. Bueno, por aquí dos personas, María Elsie Ramírez y Héctor Muñoz, nos preguntan que si en el caso práctico que presentó al final se debe incluir la dotación. Sí, sí, señor. Efectivamente, al ser un salario mínimo, se debe tener en cuenta el pago de la dotación como lo mencionábamos. Es un valor adicional. Eso es una pregunta interesante porque la dotación puede ser dotación dependiendo del trabajo y uno a veces no alcanza a cuantificar cuánto cuesta cada dotación. Depende del trabajo que esté desarrollando la persona. Puede ser, como lo dice la norma, vestidos y zapatos, pero dependiendo de la gestión que realice la persona, pues porque puede ser un vestido y unos zapatos que impliquen una calidad específica, unas botas de cierta característica, unas chaquetas, unos cascos, unas gafas de ciertas características, lo cual obviamente a la pregunta ¿cuánto cuesta contratar un trabajador? Pues aumentará obviamente los costos, pero sí, en una persona de ejemplo de que se toma con el salario mínimo, sí, tiene derecho obviamente a su dotación. Luis Escobar pregunta, desde su punto de vista, ¿cuál es el mejor contrato laboral para un empresario? ¿Cuál es el más beneficioso? Esa es una excelente pregunta. Realmente sí esperaba que alguien la hiciera. Eh, y no lo dije al principio, digamos, fue por un tema de tiempo y porque tenemos el tiempo limitado, pero eh, dentro de las modalidades de contrato, uno sí tiene que mirar cuál es el fin último, el objetivo de la empresa frente a sus colaboradores. Porque si uno quiere una estabilidad laboral a mucho tiempo, garantizarle una estabilidad laboral a mucho tiempo o permanente a sus eh, trabajadores, pues la respuesta sería un contrato de trabajo a término indefinido, ¿no? Pero tal vez si realmente lo que necesitamos es desarrollar un proyecto en la empresa por un tiempo determinado, pues el contrato adecuado sería un contrato a término fijo, ¿sí? Depende mucho de la orientación y de los objetivos organizacionales de la empresa. Y también, por ejemplo, hay ocasiones en las cuales no es necesario hacer un contrato laboral, sino que simplemente con un contrato de prestación de servicios, una relación civil, se supliría esa necesidad de colaboradores que tiene la empresa. Entonces la respuesta es, se tienen que orientar la modalidad de contratación con los fines organizacionales de la compañía, con los objetivos operacionales, comerciales, financieros de la empresa, y de esa manera establecer pues cuál sería la modalidad de contrato más adecuada en cada una de las compañías. Por otra pregunta que nos hacen por aquí, ¿una persona natural independiente está obligada a realizar aportes para fiscales? Sí, sí, así es. Sí, definitivamente sí. Y pues tiene unas consecuencias, digamos, muy graves no hacerlo. Puede ser requerido por la UGPP,
por la Unidad de Gestión de Pensional y de Parafiscales, un trabajador independiente que devengue más de un salario mínimo sí está obligado a cotizar y a hacer sus aportes a seguridad social. Si la pregunta es a parafiscales, no. A parafiscales no. Doctor Nicolás Alvear, pues muchísimas gracias por haber estado estos minutos en Charlas con Actualícese. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y con todo el gusto. Todas las personas que nos acompañaron hoy a nuestras 2 charlas del día, un cordial agradecimiento y una invitación para que mañana martes 12 de octubre se conecten de nuevo. A partir de las 9 de la mañana estará con nosotros el doctor Carlos Astoque del tema cómo preparar presupuestos eficientes, y a las 11 de la mañana el doctor Giovanni Molina y el doctor Héctor Sema Mora con el tema características de la auditoría del mañana hoy. Nos reencontraremos el día de mañana. Muchas gracias. Chao, chao.